Muy buenos días con todos los participantes. El día de hoy los acompaña en una nueva versión, en una nueva presentación de los sábados de agricultura. Saludamos a todos nuestros participantes e invitados que de distintas partes del Perú y muchos desde otros países nos vienen acompañando en estos 5 años consecutivos y en esta temporada. ¿Qué queremos pasar a integrar a los diferentes actores de la cadena productiva de la agricultura en esta gran red del conocimiento que se ha convertido en la plataforma de los sábados de agricultura? Bienvenido a esta quinta temporada de los sábados de agricultura, integrando la red del conocimiento en la agricultura. Y como parte de ese esfuerzo, se está articulando con otras instituciones a nivel latinoamericano para poder fortalecer la red y poder tener participación de diferentes experiencias de nuestros amigos y especialistas de otros países del sector. El día de hoy vamos a presentar el curso denominado Cultivo de concha de abanico en sistema online, que corresponde al tercer curso del módulo 3, Sistema y tipo de producción acuícola. Este curso estará a cargo del ingeniero Osvaldo Maita Castellanos, responsable del Centro de Acuicultura La Arena. Asimismo, tendremos la participación de una reconocida profesional de esta plataforma de los sábados de acuicultura que tiene una vasta experiencia en el manejo de esta especie. Nos referimos a la ingeniera Elizabeth Urrutia Aguilar, que es especialista del Centro de Acuicultura La Arena y quien nos acompañará en el segmento de panelista. A continuación, vamos a presentar los perfiles de nuestro ponente y de nuestra panelista. Nuestro ponente el día de hoy, como ya hemos dicho, es el ingeniero Osvaldo Maita Castellano. Él es ingeniero pesquero acuicultor, egresado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con estudios de maestría en gestión económica, empresarial y estudios en cultivo de peces marinos en Chile. Cuenta con más de 12 años de experiencia en acuicultura marina, en la producción de semillas de moluscos bivalvos, en hatchery, de concha de abanico y ostras del Pacífico. Y actualmente es el responsable del Centro de Acuicultura La Arena, ubicada en la región Ancash. Nuestra panelista es la ingeniera Elizabeth Urrutia Aguilar. Ella es ingeniero pesquero acuicultor egresada de la Universidad Nacional Federico Villarreal, con experiencia profesional en el cultivo de microalgas marinas y continentales, experiencia en análisis hidrobiológico con el conocimiento de la norma ISO/IS 17025. Actualmente se desempeña como encargada del área de producción de microalgas y desarrollo de trabajos experimentales en el Centro de Acuicultura La Arena del FONDEPES. Para dar inicio al presente evento, tenemos el agrado de invitar a un conocido profesional también de los sábados de acuicultura, una profesional que siempre nos acompaña, que es del Centro de Acuicultura Morro Sama. Nos referimos a la ingeniera Odalis Morales Olín, a que dé las palabras de bienvenida del presente evento. Adelante, ingeniera Odalis. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos los presentes que nos están acompañando el día de hoy. Quiero agradecer eh, por la invitación realizada a mi persona, por este espacio, ¿no? Para participar, dando las palabras de inicio al evento de hoy. En ese sentido, primero quiero hacer llegar los saludos del ministro de la Producción, Sergio González, a la jefa del FONDEPES, la doctora Katia Novoa Sánchez, al director de la DGCADETA, o de la Dirección de Agricultura, el ingeniero Harold Sánchez Pozo. Bueno, ya sabemos que los sábados de acuicultura, bueno, es nuestro espacio virtual que tiene nuestra institución, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero, y viene realizando pues capacitación y transmitiendo en lo que viene a ser acuicultura, lo cual se sustenta pues en todo el conocimiento y todas las experiencias que tienen los profesionales que se han dedicado en los diferentes centros de cultura a través de los años, ¿no? Dentro de su trayectoria para poder generar tecnología en acuicultura. Bueno, el tema que hoy nos va a exponer el ingeniero Osvaldo Maita, ejecutivo de concha de abanico en sistema suspendido, que corresponde pues al módulo 3, ¿no? Y es importante pues primero empezar mencionando
que las costas pues, de nuestro país presentan condiciones muy favorables que han contribuido pues, con este cultivo de concha de abanico, ¿no? En nuestro país. Ahora también la concha de abanico es una de las principales especies acuícolas que se vienen cultivando en el Perú. Su cultivo pues ya se realiza desde hace muchos años, ¿no? Y no solo en el Perú, también a nivel mundial. Estos sistemas para su cultivo pueden ser de fondo suspendido, aunque pues el último cultivo en sistemas suspendidos ha sido adoptado en muchos países, ¿no? Y estos cultivos también presentan pues diferentes características. Hay que tener en cuenta pues que los sistemas suspendidos requieren de una mayor inversión que en el caso de los cultivos de fondo, ¿no? Por eso que también en muchas zonas de nuestra costa pues el cultivo de fondo pues es una alternativa más usada, ¿no? Para el cultivo y también el engorde de concha de abanico. Y las principales pues zonas productivas que se realiza este tipo de cultivo lo encontramos en Sechura, en Ancash y en Pisco, ¿no? Y toda esta producción, ¿no? Es de carácter exportación, eh, destinado pues tanto de los recursos que salen de acuicultura como también recursos que se extraen del medio natural, ¿no? Más que todo esto, más para mercado interno, ¿no? Lo que viene a ser el recurso extraído de las zonas naturales. Bueno, no quiero alargar más mi participación y doy por inaugurado el presente, dándoles la bienvenida a todos los participantes que nos están acompañando el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, gracias, ingeniero Dalis, gracias por sus palabras el día de hoy. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a darle el pase al ingeniero Osvaldo Maita Castellano para que inicie su ponencia. Adelante, ingeniero Osvaldo Maita. Muy buenos días, Carlos. Real, muchas gracias por el pase. En efecto, quiero agradecer esta mañana las palabras de bienvenida a la ingeniera Odalis Morales. Como bien dijo, es un tema muy técnico, muy importante para la cultura nacional. Vamos a tratar de vertir ideas y expresiones, sobre todo conclusiones técnicas que vienen al caso para el tema del día de hoy. En ese sentido, quiero empezar esta mañana saludando a la distancia a un compañero que está requiriendo bastante fuerza y bendición. Y así que quiero dedicar este momento a ti, Elvis, que pronto estés con nosotros. Y bueno, vamos a proseguir esta explicación. Como bien dijo el ingeniero, la ingeniera, esta especie es una de las más reconocidas, se encuentra dentro del bagaje de las 4 especies más comerciales y exportadoras de nuestro país. Pero sin antes, quiero empezar resaltando el hecho de que de acuerdo a la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, nosotros tenemos el FONDEPES, diferentes centros que aplicamos tanto a acuicultura marina como a acuicultura continental en diferentes partes del país. Tal es así que en la zona oriental tenemos al Centro de Acuicultura Nuevo Horizonte, resaltando el hecho de que vienen año tras año fomentando la acuicultura y compartiendo conocimientos técnicos valiosísimos, que esto permite también que el índice de producción de nuestro país se haya incrementado. Asimismo, tenemos diferentes centros en la franja costera de nuestro país, como el caso de Tuna Carranza, en Piura, Birrilá, Morro, Sama, justamente donde vienen trabajando denodadamente con especies ictiológicas, como el caso lenguado, y también con la corvina, que próximamente seguramente nos van a dar muchos más réditos y los éxitos también. Y naturalmente nosotros también nos encontramos aquí en la zona intermedia de la franja costera del país, en la región Ancash. A través de la Dirección General de Capacitación y Desarrollo Técnico en Acuicultura, nuestro centro de acuicultura viene efectuando diferentes labores técnicas, tales así que tenemos que efectuar desarrollo de tecnologías de cultivo, en este caso la producción de semilla de invertebrados, como el caso del concho abanico del Pacífico,
como sería, es la especialidad de la casa, que ya llevamos año tras año capacitando y asistiendo técnicamente. Y también desarrollando trabajos experimentales con otras especies como lotúridos, macroalgas, especies ictiológicas también. Y por ende también esto conlleva la transferencia de la tecnología, como bien lo dije. De tal manera que en el plano de transferencia también venimos aportando lo que es el aseguramiento del alimento vivo y también de esa manera toda la técnica del cultivo que confiere en el espacio marino. Y finalmente, esto nos lleva al asesoramiento técnico y capacitación a las diferentes unidades productivas, organizaciones sociales de pescadores artesanales. El Centro de Acuicultura La Arena se encuentra ubicado en el kilómetro 366 de la Panamericana Norte, para los que no lo conocen. Estamos ubicados en la zona, en la franja costera intermedia de nuestro país. Poseemos dos espacios definidos, de tal manera que en el espacio marino tenemos dos concesiones, denominada La Arena y el otro el Basurero. En tierra tenemos diferentes instalaciones de laboratorios que abarca un total de 26,8 hectáreas. Quiero resaltar también esta mañana que al paso del tiempo, el Centro de Acuicultura ha ido aportando esfuerzo de tal manera en la formación de distintos técnicos y profesionales que año tras año han venido capacitándose, efectuando pasantías y por ende han ido fortaleciendo su conocimiento y que hoy en día muchos de ellos vienen brindando sus servicios al empresariado privado, instituciones públicas, y eso también quiero resaltar esta mañana, denotando que siempre, a pesar de las vicisitudes que hemos tenido que pasar todos en los últimos años, hemos tenido también que afrontar este reto de mantener los oficios laborales y productivos de la mejor forma. Quiero también resaltar esta mañana el hecho de que en cuanto al plano de acuicultura, como podemos apreciar, nuestra región, lo digo por la región Ancash, hemos tenido hasta el año pasado, en el mes de septiembre, una cosecha total de más de 8.000 toneladas. Esto significa que pues el aporte en cuanto a la producción de especies ictiológicas y también en este caso molusco bivalvos ha sido significativo, y esto también promueve la economía interna de nuestro país y por ende también la presencia a nivel mundial. Y también de esa manera quiero resaltar esta mañana y no ser mezquino en mencionarlo al empresariado privado, que ha hecho posible que también este éxito productivo se siga manteniendo en el tiempo. Tal es así como la empresa Pacific Reef Frozen, que está dedicado al cultivo del lenguado, ubicados en la ciudad de Guarmey, y también a la empresa Acuapesca, que también viene brindando muchos puestos laborales. El impacto social que tiene esta actividad es profuso, es significativo, y esto también tiene correlación con el tema del día de hoy. Prosiguiendo con la explicación, debemos afrontar el tema de las generalidades relacionadas al cultivo suspendido. Quiero mencionar, no sin antes resaltar el hecho de que en cuanto al cultivo de concha abanico en nuestro país, tiene muchas ventajas. Tal es así que tiene menor plazo de crecimiento debido a la riqueza de la fauna, de la microbiota, es decir, del fitoplancton, el zooplancton que tiene nuestro litoral, como bien lo dijo la ingeniera Odalis. Y también tenemos en nuestro país múltiples captaciones en colectores, lo cual permite el aseguramiento de la semilla. Sin embargo, esto también al paso del tiempo y los impactos ambientales del cambio climático ha ido disminuyendo. He allí la importancia del aseguramiento de semilla en hatchery, lo cual también ha sido motivo por el cual hemos también expuesto en algún momento y hemos vertido detalles técnicos en cuanto a la producción de esta especie en cautiverio o ambiente controlado. En tema de producción de concha abanico, también dentro de las ventajas está el tema de menores costos de producción, incidiendo en el hecho de que, como todos sabemos, en cuanto a lo que es la alimentación, se omite, puesto que al ser una especie filtradora, evidentemente, esto hace que los animales se engorden con el fitoplancton que posee nuestro litoral. Asimismo, también, dentro de la gama de ventajas, podríamos señalar la disponibilidad de mano de obra, puesto que esto también es una actividad generadora de puestos laborales. Y también nuestro país tiene apertura y disposición de ingreso a nuevos mercados, tanto europeos y asiáticos,
y eso también se convalida como una de las ventajas del cultivar concha abanico en nuestro país. Pero también si hablamos de ventajas, también podríamos señalar algunas desventajas, como el tema de la escasez de zonas habilitadas de cultivo, puesto que esto también está relacionado al catastro acuícola y muchas veces las zonas, como vamos a explicar en algunas diapositivas adelante, uno viéndolo de panorama de manera superficial puede parecer idóneo, pero cuando uno hace el estudio de agua y de fondo marino, muchas no presentan las condiciones adecuadas. En cuanto a señalar también desventajas, es que requiere inversiones considerables, puesto que el cultivo suspendido en sus inicios es demandante y hay que sugerir que definitivamente requiere fuertes cuotas de capital para poder iniciar el trabajo. El riesgo alto también, no se puede decir que todo es color de rosa, también hay efectos negativos como la presencia de aguajes, mareas rojas, también hay circunstancias como que afectan como la escasez de semilla y también los maretazos, ¿no? Como las cuales también pueden suscitarse y por ende también repercutir de manera negativa en el cultivo suspendido en el mar. Y finalmente también quería resaltar el tema de desventaja también porque es bueno mencionarlo, que existe limitado financiamiento bancario. Entonces eso también repercute porque evidentemente al haber menos cantidad de acuicultores también el mercado financiero también no los convalida. Y esperemos que eso también al paso de los años venideros también se vaya revirtiendo y haya también espacio para financiar proyectos acuícolas privados. Y prosiguiendo con generalidades relacionadas al cultivo, debemos mencionar que en cuanto a las características necesarias para el cultivo suspendido, es necesario tomar en cuenta diferentes factores oceanográficos, tales como son el tipo de fondo, la profundidad, las corrientes marinas, las mareas, las olas, la temperatura, el oxígeno disuelto, la transparencia que debe tener, digamos, del mar, que en este caso queremos que haya bastante afloramiento algal, cosa que esto nos asegura el crecimiento de la especie. Vamos a mencionar algunas de ellas para obtener la claridad del caso. Por ejemplo, en cuanto a tipos de fondo para asegurar el cultivo suspendido, se sugiere que el fondo marino debe ser pues, de arena, con algas, pedregoso, con conchuelas, o una combinación final de todas estas, porque este animal prefiere fondos arenosos y de escasa corriente, puesto que en caso de existir demasiada corriente, el animal tiende a estresarse y por ende a filtrar menos y esto conlleva la menor tasa de crecimiento. Con respecto a la profundidad, podríamos mencionar que se considera como una profundidad mínima de 12 metros para un cultivo suspendido subsuperficial. Quiero decir subsuperficial. Es decir, en el caso de otros tipos de cultivo, también influye para el dimensionamiento del sistema, como el caso puede ser de Oscar Pacífico, que fue el tema ya que se tocó en otros módulos de este espacio virtual anteriormente. Considerar también las profundidades que se presentan alrededor del área elegida. Eso también es un factor decisivo porque también influye en el proceso mismo del cultivo. En cuanto a corrientes marinas, también podríamos señalar que es importante al seleccionar el lugar o el tipo de unidad de cultivo, ya que es importante para determinar la dirección en que se va a instalar las líneas de cultivo respectivamente. También las altas velocidades de agua inhiben la filtración de estos moluscos. Por eso podemos reconocer que cuando, por ejemplo, en la zona del litoral sur de nuestro país, evidentemente por las corrientes marinas muy profusas y muy constantes, la tasa de crecimiento también se reduce comparativamente a zonas del norte que son mucho más adecuadas para el progreso y por ende éxito productivo. En cuanto a mareas, podríamos señalar que es un fenómeno astronómico que por lo general representa la mayor contribución de cambios periódicos del nivel de agua en la costa. Esto es recurrente y constante. Son determinantes, también debemos señalar que si tienen gran altura, ya que influyen negativamente al momento de la marea baja. Es decir, esto también repercute en la alineación y la estabilidad de la línea suspendida, como vamos a ver más adelante. Las olas. Existen muchas clases de olas, como debemos saber, las cuales difieren de su origen, la forma, la velocidad. Más típicas son las generadas por la acción del viento.
el cual hemos notado que transfiere su energía a través de la fuerza de fricción, de arrastre que éstas tienen, y la cual hace muchas veces que las líneas se replieguen formando senos. El tamaño de olas también depende, hay que señalar, de la velocidad del viento, la duración del viento y la distancia libre del obstáculo que el viento sopla. Estas son repercusiones algunas que también tenemos que encarar cuando uno tiene el trabajo de producir el cultivo suspendido en zonas marinas. Y aquí viene pues uno de los parámetros más determinantes, que es la temperatura, ¿no? La cual interviene directamente en la distribución de las masas de agua por cambios de su densidad. Esto es muy importante, ya que hay que resaltar que el litoral peruano, digamos, la temperatura promedio anual, estamos hablando de 10 grados Celsius, de 17 grados Celsius. Eso es, digamos, digamos, la media normal que cada año se presenta. Lógicamente hay momentos como el año pasado que ha sido mucho más alto. Y este factor quiero yo resaltar aprovechando este momento y no dejarlo pasar por alto. ¿Por qué es importante? Porque, como pueden apreciar, cuando la gradiente de temperatura, así sea 1 punto, 2 puntos, se traduce en menos tiempo de cultivo. Por ende, se ahorra en los costos de producción. Por ejemplo, en el caso A, cuando el rango de temperatura, digamos, está en un grado de 22 a 23 grados Celsius, se puede tener ya una producción con ejemplares de 70 milímetros promedio en 9 meses. A eso habría que agregarle 1 mes de producción en laboratorio, lo cual en global hace 10. En otro escenario, si el rango de temperatura es menor de 18 a 20, podemos denotar que la producción se traduce ya de cosecha a los 10 meses. Es decir, 1 mes se ahorró gracias a la temperatura. Pero también para aprovechar ese parámetro físico de la mejor manera, no debemos descuidar lo que son las labores de reflote de las líneas de cultivo, que deben ejecutarse de forma oportuna para asegurar el cultivo. Este aspecto es fundamental y no quiero pasarlo por alto, ya que más adelante se va a hacer digamos, una acápite, pero no obstante en este momento se presta para el comentario, puesto que por sí, si uno no engrana diferentes procedimientos técnicos, difícilmente se tendrá el éxito que uno pretende. Prosiguiendo, en cuanto al oxígeno disuelto, definitivamente, como todos sabemos, muy importante, es vital para el crecimiento y desarrollo de la especie, la cual los rangos abarcan de 0,2 miligramos por litro hasta 14. Es la solubilidad del oxígeno, dependerá siempre, sabemos, de la temperatura, la salinidad y el potencial de hidrógeno. Una fuente de oxígeno proviene fundamentalmente de la actividad fotosintética de las microalgas que existen en el mar. Eso también hay que resaltarlo porque esa sinergia hace que evidentemente se produzca un ambiente propicio para el desarrollo de la concha de abanico en sistema suspendido. Y ya que hablamos de microalgas, también tenemos que hablar de lo que es el fitoplancton. Definitivamente, esta es una de las características que ha hecho que nuestro país resalte en cuanto a la producción pesquera. Sabemos que esta especie comparte características de filtración muy semejantes como la tiene la anchoveta. He ahí, por ejemplo, una de las razones por la cual es, como mencionó y reitero, la ingeniera Morales mencionaba de que debería aprovecharse esa característica que tiene nuestro litoral peruano. Y asimismo, también debemos resaltar factores adicionales que inciden en el cultivo suspendido, las cuales, como menciono ahí, no condicionan el ciclo vital de la especie, pero están relacionadas directamente con la actividad de cultivo, como el caso del viento predominante, la temperatura ambiental y la fase lunar, por ejemplo. Cuando este último, por ejemplo, déjenme mencionar, cuando hay, digamos, presencia de luna llena y hay cierta transparencia en el mar, los animales reaccionan efectuando desove espontáneo en las líneas de cultivo. Tipos de cultivo para la producción de conchas de abanico. A continuación vamos a mencionar lo que bien se mencionó antecediéndome, es el tema relacionado a los tipos de cultivo que se ejecutan en nuestro país. Básicamente son dos. Como sabemos,
la metodología de cultivo implica básicamente el cultivo suspendido en long line y el cultivo de fondo en corrales. La primera es sumamente técnico porque implica muchos recursos logísticos, como bien mencionó la ingeniera, pero asimismo también tiene sus ventajas, sus réditos económicos, lo cual lo hacen ventajoso frente al cultivo de fondo. Como a continuación vamos a resaltar algunas de ellas. Por ejemplo, cuando se habla del tema del cultivo de fondo, entre las ventajas se puede señalar que es más barato, porque evidentemente se omite lo que es la inversión en los sistemas de cultivo, es decir, la interna, quiero precisar. Se tiene un mayor número de individuos por área cultivada. Asimismo, también la siembra puede ser rápida. Dentro de las desventajas se podría señalar la mortalidad puede ser alta, por ejemplo, cuando aparecen aguajes, definitivamente la tasa de mortalidad prácticamente barre todo en su totalidad. El crecimiento también es menor en cultivo suspendido dependiendo de la zona. Quiero resaltar también el hecho de que cuando uno lo cultiva, acá en fondo de 1 kilo, por ejemplo, podemos tener una ganancia de peso que abarca entre 800 y 900 gramos por kilo, cosa que comparativamente al cultivo suspendido tenemos 1,3 kg hasta 1,4 kg. Entonces, ese retorno es sumamente también ventajoso. Asimismo, también las conchas están sometidas a la dinámica del ecosistema marino en los corrales. Y otra ventaja que emplea mayor mano de obra en la cosecha, siendo esta a su vez más cara. Este es el factor que incide bastante en los costos de producción en cuanto al cultivo en corrales. Y señalando las ventajas de cultivo suspendido, podríamos señalar que las linternas son de fácil manipulación. Prácticamente en la actualidad se ha estandarizado, todas tienen forma circular, de tal manera que tienen 10 pisos, dependiendo de la profundidad, incluso pueden tener 20. Se da una alta sobrevivencia, puesto que nosotros podemos manejar acá la altura, la profundidad de cultivo, dependiendo de las circunstancias del entorno. Hay un buen crecimiento, aprovechando siempre el afloramiento algal que existe en el espacio marino. El escape y desprendimiento de ejemplares es mínimo porque todas son confinadas en un piso donde está rodeado por una abertura de malla que impide que éstas se retiren o se escapen. A la alimentación fitoplanctónica, la cual no representa ningún costo. Esto tiene relación con lo que ya mencioné también, lo que se parece a las anchoetas. Desventajas son de elevado costo. Eso creo que ya es la segunda vez que lo menciono. Sí, en efecto, eso también hay que resaltar, puesto que por lo menos estamos hablando de, digamos, de un 25% de toda lo que puede ser la inversión. Se va pues definitivamente en lo que es inversión de capital de trabajo y el 75% aproximadamente inversión de activos. Entonces, cuando hablamos de activos, estamos hablando de embarcaciones, líneas suspendidas, sistemas de cultivo y otros. Asimismo, también constituye un sustrato de fijación de amplia variedad del fouling, aumentando el peso. Este factor, por ejemplo, es uno de los aspectos determinantes que hacen que deba uno efectuar los desdobles de densidad de manera oportuna, de manera necesaria, puesto que un día más puede representar un grado, un índice de mortalidad que finalmente repercute en la producción de la empresa. ¿Genera mayor oposición a las corrientes? Sí, pues en efecto, porque al ser suspendidas siempre hay esa contradirección y por ende también esa afectación. Pero bueno, ya que hemos hecho un resumen, una sinopsis de los dos escenarios de cultivo, vamos a enfocarnos esta mañana básicamente al cultivo suspendido en long line. Al respecto, podríamos señalar que este sistema de cultivo suspendido data ya desde el año 1984, donde el gobierno del Perú, por intermedio del Ministerio de Pesquería, y apoya la actividad del cultivo de conchas de abanico a través de un convenio con JICA, MIPE-JICA, la Cooperación Internacional de Japón, allá por ese año. Y podríamos resaltar que el cultivo de conchas de abanico en ese entonces también fue para dos países, digamos, en ese entonces, tanto Chile y Perú.
Surgió como una alternativa al drástico agotamiento de las poblaciones naturales y al incremento del valor comercial de estos moluscos en los mercados. Esto, digamos, es un antecedente histórico, quiero resaltar. Las actividades desarrolladas en ambos países a partir de la década de los 80 han permitido desarrollar una tecnología de cultivo en base a este sistema denominado también, lo conocemos como sistema japonés, desarrollado en la década de los 60. Y consiste básicamente en el cultivo suspendido de estructuras flotantes tipo longline, con bolsas colectoras para la captación de larvas, bandejas de cultivo intermedio llamadas en ese entonces de hecho pernets, que son piramidales, y estructuras para cultivo final denominadas linternas. Este acápite histórico es necesario saberlo por un tema de cultura y bueno, acá esta mañana lo estoy mencionando. Lo que sí también debemos resaltar que como ya lo he mencionado y lo reitero, ya en la actualidad, por ejemplo, el Pernet ya no se emplea. Por lo que es menos maniobrable, demanda más personal, por lo tanto también se ha estandarizado ya con el tema de las linternas. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Condiciones para la instalación de sistema suspendido tipo longline. Básicamente tenemos que entender que son varias. Uno, conocer las características oceanográficas del sector donde se será instalada la línea. Es decir, se deben acá reconocer cómo son las características de la corriente, el borde costero, el viento, la marea. Son aspectos que, como ya lo he mencionado anteriormente, inciden de manera determinante para el éxito o el fracaso del cultivo suspendido. Segundo, las características de profundidad y fondo marino. Profundidad porque sabemos perfectamente que esto va a incidir en la cantidad de metros que debe tener la corrida, que son los laterales que se anudan con los muertos o lastres que hacen que se fije la línea en el fondo marino. Tercero, la forma geométrica de la concesión de la acuicultura, de acuicultura. Es decir, uno debe reconocer y conocer a detalle las características físicas de la zona superficial y subsuperficial de la zona donde se va a cultivar. Asimismo, también la infraestructura de apoyo, porque evidentemente este proceso productivo requiere mano de obra y un poco para agilizar los procesos productivos se requiere, pues, si hay buen respaldo económico, brazo hidráulico, tener un muelle, equipar las embarcaciones con winche y también, lógicamente, tomar en cuenta el tipo de embarcación para que eso se optimice de manera idónea al momento del cultivo. Penúltimo, la línea debe ser instalada y orientada paralela al viento predominante y una inclinación de 45 grados de la corriente del sector. Y finalmente, el tipo de fondeo, es decir, el concreto, muerto o ancla. Esos aspectos vamos a abordar en las siguientes diapositivas, con la exposición también de un técnico que ya tiene bastante experiencia y que he querido que esta mañana comparta con nosotros también su parecer y sus ideas técnicas, y ya lo voy a mostrar. En cuanto a diseño y dimensionamiento de una línea de cultivo tipo longline, para simplificar la explicación, básicamente este sistema se compone de tres eslabones, es decir, el sistema de flotación, el sistema de crecimiento, es decir, las linternas, y el sistema de fondeo o anclaje. Como podemos apreciar en las imágenes, en cuanto hablamos el sistema de flotación, estamos denominando básicamente las boyas marcadoras, que son esas esferas blancas que nos permiten determinar la posición y el buen orden que debe tener con respecto a la superficie del mar. Es decir, debe mantenerse horizontal, paralelo a la línea superficial. Y como bien dice su nombre, son por eso denominadas indicadoras. Y las oscuras, que son las boyas de sustentación, son las que le dan esa contrafuerza, esa verticalidad que finalmente hace que se equilibre y se mantenga la forma trapezoide que tiene toda línea suspendida. Los sistemas de crecimiento definitivamente también es todo un conjunto, un bagaje de sistemas que diferencian básicamente por la abertura de mayo, las cuales abarcan de 1,5 milímetros en adelante, de 2 milímetros, 6, 9, 15, 21, 32 milímetros de abertura de malla. Eso va variando en función a la talla de estos organismos cuando se van desarrollando o creciendo.
Y el tema del sistema de fondeo o anclaje. Definitivamente no es lo mismo cultivar, digamos, en Ancash o en Tacna que en Piura. Las características oceanográficas de estos tres escenarios son distintos. Evidentemente, cuando hay más corrientes marinas que afectan la zona de cultivo, tenemos que poner un sistema de anclaje mucho más pesado. Por ejemplo, acá en nuestra zona, ponemos en cada extremo un promedio de 2.000 kilos por cada lado. Para ser un poquito más explícito y clarificar estas ideas, acá he nombrado algunos aspectos. Como podemos apreciar, la equidistancia entre boya marcadora son 20 metros, lo que en totalidad hace 100 metros de la línea madre. Un aspecto técnico a valorar en la práctica es la correlación que debe existir entre la profundidad y la distancia en la corrida, que generalmente por la experiencia ya sabemos que hay una relación de 1 de altura con respecto a 3 de distancia de la línea madre a los muertos, es decir, de 1 de altura y 3 de corrida. 2.000 kilos en cada extremo, porque esto es, digamos, las características que se requieren, repito, para la zona que nosotros estamos trabajando, en este caso, la región Ancash. Evidentemente, si hay menos corriente, como el caso del norte, evidentemente el 2.000 estaría, digamos, excediendo ya demasiado el peso. O sea, obviamente estaríamos sobredimensionando las exigencias, lo cual no infiere mayores, pero sí, lógicamente, en los costos de producción. Y bueno, a continuación, para tener una idea de cómo se percibe, cuál es la visión subacuática, cómo se nota una línea madre instalada, a continuación voy a poner un video donde podemos apreciar cómo el buzo va haciendo el monitoreo respectivo de los sistemas de cultivo y también de los semovientes que se encuentran dentro de ellas. Como podemos apreciar, esa es la línea madre. Ahí vemos las boyas de sustentación. Esas son las boyas negras que he mencionado anteriormente. Las linternas o sistemas de cultivo tienen una equidistancia de 1 metro. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, que están sembradas los chululos, que son sistemas de fijación que se emplean en el laboratorio, las cuales contienen postlarvas ya adheridas o fijadas. Ahí podemos apreciar nuevamente la línea madre. Esa es la línea que normalmente no se le debe ver, debe estar hundida, que generalmente se pone a 7 metros, pero que en épocas de verano la línea debe ser levantada o izada a 4 metros, debido a la escasez de oxígeno. Entonces, prosiguiendo con la explicación. Etapas de la instalación de un long line. Si nosotros pretendemos instalar un long line, tenemos que cumplir ciertos procedimientos en el marco lógico. Uno de ellos es el armado, encofrado, mezcla y construcción del lastre o fondeo. Seguidamente, el traslado de los muertos o lastres de muelle a costa. Es decir, llevarlos ya al lugar donde van a ser estas instaladas. Tercero, el remolque o traslado al lugar de instalación. Cuarto, ya es lo que es la colocación de la línea madre, corridas de fondeo, boyas marcadoras y por ende finalmente el colgado de sistemas de cultivo, ya sean colectores o digamos chululos o linternas. Estas son las etapas de instalación de un long line. A continuación, voy a presentar al técnico Rafael Armas, donde estos 3 aspectos o etapas de instalación del long line lo vamos a abordar. De tal manera que vamos a escucharlo cómo nos explica cómo es el procedimiento. Por ejemplo, en este primer video
cómo es el armado, cómo es la construcción de los muertos del sistema de fondeo. Es una estructura de concreto que sirve para fijar la línea de cultivo suspendido de moluscos y barcos, para que no sean arrastrados por las fuertes corrientes que hay en el litoral. El lastre está conformado por un molde de 1 metro de altura, la base de 1 metro y la superficie, en la cual se utilizan los materiales de cemento, antisalitre, tres carretillas de arena gruesa, 3 carretillas de ripio, 3 carretillas de piedra base, una bolsa de cal, 3 metros 30 de fierro en 3/4, manguera 1,80 m de manguera, de los cuales ahorita les voy a enseñar la forma de cómo se forra el fierro con la manguera. Esto es lo que va a los accesos. El cuarto es una forma piramidal, truncado. Sirve porque para fijar la línea de como ya le dije, fijar la línea de cultivo, y eso es todo. Gracias. Y bueno, como hemos podido apreciar, ahí el técnico nos ha brindado una explicación breve en cuanto a lo que es el sistema de fondeo o anclaje. A continuación, para seguir aprendiendo, aclarando las ideas, esclareciéndolas, quiero decir, vamos a ver el tema relacionado a lo que es el acondicionamiento de la línea en sí, es decir, la instalación o el armado de lo que son las orejas, las cuales se instalan a una equidistancia de 1 metro y es los lugares donde se van a sembrar, donde se van a instalar los sistemas de cultivo. Vamos a hacer ahorita es ver cómo es el armado de una línea de cultivo suspendido de moluscos bivalvos. A continuación vamos a explicar los pasos que se deben dar, lo cual nosotros tenemos que saber antes de adquirir los cabos, ver la batimetría, la profundidad de tu área de cultivo, los cuales nosotros sabiendo la cantidad, la profundidad, nosotros vamos a saber cuánto de cabo vamos a adquirir y de qué espesor. Por ejemplo, para una línea madre, una línea de cultivo suspendido, nosotros debemos de comprar un cabo de 3/4, de 7/8 y 1 pulgada, de los cuales nosotros ya vamos a poner que sea 20 metros de profundidad. Nosotros debemos comprar 60 más 60, lo que es el diagonal o la corrida, y 100 metros lo que es la línea madre. Nosotros tenemos que adquirir 220 metros de cabo polipropileno. Hay cabos papelillo que son más sensibles y se rompen más rápido. El cabo polipropileno es más fuerte y te dura más. De los cuales nosotros vamos a proceder ahorita a explicar ahorita cómo se arma, se pone una oreja de 40 centímetros, donde van colgadas los sistemas de cultivo que conozco en barcos. Nosotros vamos a poner ahorita armarlo. Vamos a ver ahorita siempre. Saca el desarmador. Se hace un nudo simple en cada punta de los cabitos de las orejas, de los cuales acá tenemos la oreja. El cabo de la oreja es de 3,16 pulgadas.
3 de 40 centímetros de largo. Ahorita voy a explicar una, por favor, tranquila. Como le estaba explicando, uno, cuando es un cabo nacional, el cabo es un poco más tieso, más duro. Por eso uno tiene que utilizar un desarmador para poder abrir o colocar las orejas, de los cuales, cuando es el cabo importado, el cabo es más flexible. A continuación nosotros vamos a ver cómo es el cabo, ¿no? Pero ahorita ya no, por ejemplo, ya pusimos la primera oreja para la iniciadora, la primera indicadora. Lo que nosotros ponemos es la primera oreja donde va una indicadora. La indicadora son de 5 o 7 metros, depende de la profundidad, de los cuales es cabo de 5 y 16 por 3 octavos. Y va con una boya de 30 centímetros. Se coloca, se amarra, es un ballestrinque, suave guía. Esa es la primera indicadora. La línea madre tiene 100 orejas, de los cuales cada metro va una oreja, y cada 20 metros va una indicadora. Ahorita lo que vamos a ver es medir el metro y poner una oreja más. Como ya les dije, el cabo nacional es un rápido que tiene que utilizar un desarmador para poder abrir y poner las orejas. Siempre se hace en la punta, se hace un nudo simple
Bueno, a continuación, me disculpas del caso, pequeña falla técnica, este curso virtual, como todos comprenderemos, estamos ubicados a largas distancias y bueno, pequeños percances del caso. Prosiguiendo con la explicación, como hemos resumido, estamos tocando tema vinculado a lo que es el acondicionamiento armado de la línea madre o el online en sí, donde ahí el técnico nos hizo hincapié de la importancia del material que nosotros vamos a adquirir. Sin ánimo de hacer comercial, pero sí se requiere y por la experiencia recomendamos siempre que sean de material polipropileno, ya que tiene mayor resistencia a la abrasión, mejor elasticidad y soporta mejor la tensión. Entonces, ese es un aspecto muy importante a tomar en cuenta a la hora de la adquisición. Recordando que en cuanto a vida útil, estos materiales nos deben durar por lo menos 10 años. Sabiéndolos trabajar, sabiéndolos maniobrar, ese es el periodo de tiempo que nos deben durar. Hemos tocado temas relacionados a lo que es el sistema de fondeo o anclaje. Hemos tocado el tema relacionado con condicionamiento de la línea madre o long line. Y a continuación vamos a abordar un tópico muy importante, lo que son los sistemas de crecimiento. En este caso, todo el conjunto bagaje de los diferentes tipos de linterna que se requiere para llegar a la etapa de cosecha. Ahora veremos todos los sistemas que se utilizan en el cultivo suspendido de moluscos bivalvos. Iniciamos con el precultivo, que es un flujo que está conformado por una malla colectora de 1 milímetro. En su interior van los metros, que es de cocada de 10 milímetros, donde van fijadas las larvas de 350 litros. Pasados los 35 días, se desactiva el chuluro y se pasa por un tamizado. Y se va sembrando 700 unidades por piso, se siembra en una linterna mosquetera de 1.5 de abertura de mallas, de 3 a 3.5, de los cuales tamizados mayores de 5 a 6 milímetros, van en una L02 a 400 unidades por piso. Por ejemplo, ahora estamos hablando de todo lo que es cultivo inicial, pasaba el mes, uno se desdobla y se pasa a lo que es a unos sistemas de L06 y L09. La L06 retiene semillas mayores de 10 milímetros, que son a 200 unidades por piso, de los cuales nosotros tenemos acá la L09, que retiene semillas de 15 metros, que se pone a 150%, desde 15 hasta 25 metros. Acá, terminando lo que es el cultivo inicial, pasamos al cultivo intermedio. Tenemos los sistemas, la L15 y la L21. La L15 tiene semillas mayores de 25 hasta 35, de los cuales tenemos acá que es de 150 por piso, y ahora la L21, que tiene semillas de 35, mayores de 35, hasta la talla comercial, que es de 65 milímetros. Ahora empezamos con los ejecutivos final, o una L21 o una L32. En la L21 te retienen lo que es molusco mayores de 35 milímetros. Y la L32 te da de 55 milímetros. Acá de 35. Acá. Buenos días con todos los presentes. Bien, tenemos problemas de conectividad entendemos, con la señal del Centro de Acuicultura La Arena. Adelante, ingeniero Oswaldo.
Ingeniero Osvaldo, efectivamente tenemos problemas con el audio. Tal vez podría ir comentándolo para que todos los participantes puedan seguir la exposición. Bueno, ¿se me escucha a la distancia? Hola. Sí, ingeniero, adelante, se le escucha muy bien. Una consulta, Bárbara, para poder repetir, ¿el video reciente se escuchó o parcialmente? No se escuchó, ingeniero. Quizás podría, mientras va corriendo las imágenes, usted ir comentándolo para que todos los A ver, participantes puedan tener conocimiento, porque sí no se escuchó. sí, sí, me imagino, pero a ver, voy a reiterar nuevamente el video, ¿te parece? Perfecto, adelante, ingeniero. A ver, Pedimos solo la comprensión a los participantes. ¿se escucha ahí, Bárbara? Arranca con sonido, pero se entrecorta, ingeniero. Ahorita ya no Ah, se escucha. ya voy a cortar el audio. Sí, sería conveniente que vaya corriendo y quizás usted lo comenta porque se corta mucho, se interrumpe. Ya, bueno, voy a comentar lo siguiente. Bueno, ahí como podemos apreciar, el técnico nos está explicando los diferentes sistemas que se emplean en el proceso del cultivo. Como pueden apreciar, la salchicha detrás de él, ese es un sistema de fijación que se genera en el laboratorio de producción de semilla, es decir, dentro del laboratorio hatchery. Luego que pasa un periodo de tiempo que supera más de los 40 días, se emplean sistemas de diferente abertura de malla, las cuales abarcan de 1.5 milímetros de abertura, pasando por los 2 milímetros, 3 milímetros, 6 milímetros, 9 milímetros, y los típicos sistemas que abarcan la etapa de cultivo intermedio final, las cuales se conocen comúnmente como L1, L2 y L3. L1 tiene una abertura de malla de 15 milímetros, L2 de 21 milímetros de abertura y la L3 de 32 milímetros, con lo cual generalmente se acaba la etapa de cultivo, es decir, se logra cosechar. Que generalmente la talla promedio son 70 milímetros e inclusive puede ser mucho más, dependiendo de la expectativa del mercado, que así lo requiera. Pero generalmente ya a partir de los 65 milímetros en adelante ya están expeditos para la cosecha respectiva. Entonces, eso es el propósito de este video, donde se nos da una capite y nos da reconocimiento y descripción de cada tipo de sistema. Como ya lo mencioné en los primeros videos, hoy en día ya no se usan los pernets. Se ha estandarizado todo en función a la linterna. Solamente se ha variado la abertura de malla. Como pueden apreciar, estos sistemas tienen 10 pisos, no 11 ni 12. Hay escenarios donde se puede emplear de 20 pisos. Eso ya está sujeto a la batimetría o profundidad de la zona que se cultiva. Esa es una particularidad que también existe en algunas empresas privadas generalmente, y dado el peso, como podemos apreciar en la imagen de la izquierda, evidentemente esto no podría ser levantada por dos personas. Se requiere naturalmente, si tienen 20 pisos, un winche hidráulico. Entonces, pero para fines de operaciones comunes, siempre por eso estas linternas solamente cuentan con 10 pisos en total. Bueno, entonces prosiguiendo, vamos a tocar el tema relacionado a los costos y características de una línea de cultivo. En cuanto a costos de una línea long line acondicionada, como hemos visto en el video, a la actualidad estos precios son referenciales, no son estrictos, quiero aclarar ese aspecto. En promedio podemos encontrar de 2.500 soles
como dice ahí, costos referenciales sin incluir impuesto general a las ventas. Un lastre de 1 tonelada puesto en orilla playa, que máximo se encuentra a 20 kilómetros de distancia, puede estar 750 soles. Un sistema de cultivo, una linterna de 10 pisos, puede estar encontrándose desde 60 soles. De repente, 60 soles creo que ahí estoy siendo sumamente muy mezquino, porque realmente ahora con los incrementos debe estar por encima de los 100, pero bueno, he referenciado 60 porque eso fue en el momento y eran ya de segundo uso. Sistema de flotación, una boya puede encontrarse cada una de 12 a 15 soles. El costo de línea instalada con 4 muertos, es decir, 2 en cada extremo, puede llegar a costar 4.000 soles. Costo de una línea instalada, incluyendo linternas, en total 100 y 60 boyas, 12.000 soles. Solo una línea. Entonces, he ahí una característica relacionada al comentario en los inicios, donde pues lógicamente también se hizo a capítulo el tema de los costos de inversión en bienes. Bueno, vamos a proceder ahora con lo que son aspectos complementarios, es decir, la embarcación, máquinas y equipos que debe tener la unidad productiva para poder llevar a cabo el proceso productivo. En cuanto al tamaño de embarcación, podemos acusar de que deben ser siempre estas multipropósito. Es decir, una embarcación, por ejemplo, de madera que esté bien fortalecida, bien reforzada en las cuadernas, nos permitirán tanto el tema del cultivo y el reflote paralelamente. Es decir, está preparada para diferentes oficios, inclusive está para el procedimiento de monitoreo, reflote de líneas y demás. Generalmente, como he mencionado, son de madera, porque son también el costo de mantenimiento son un poco, de hecho, son más, menos considerables, y por ende también son más resistentes con respecto a las de fibra de vidrio, que generalmente son más empleadas para hacer el traslado de sistemas, es decir, del punto de cultivo a muelle o balsa. Son, como decimos peyorativamente, son carrileros. Y bueno, el diseño de que corresponde a su aplicación principal es la acuicultura marina. Es decir, estas embarcaciones están adaptadas especialmente para el cultivo de moluscos. Es decir, también para trabajar, como reitero, en la línea de cultivo y faenas de carga y transporte. Se debe considerar la estabilidad, resistencia y velocidad que sea económica. Es acá un aspecto que también debo resaltar sin ánimo de ser comercial, pero también debe uno tener la claridad del caso. Lo que da la posibilidad de trasladarse y ejercer fuerza y tensión para poder mantener las líneas de manera operativa, lo determina la potencia del motor fuera de borda. Generalmente se prefiere que sea de 60 caballos para arriba. Y 60 caballos, también si vamos a tocar el tema de marcas, bueno, definitivamente hay que asegurarse que sea una marca que tenga gama de repuestos al alcance, puesto que hoy en día hay marcas que son a priori parecen ser muy buenas, pero cuando hay desperfectos técnicos mecánicos, definitivamente no se encuentran repuestos. Y esto se correlaciona con demora, falta de precisión o digamos incertidumbre al momento de las operaciones de desdoble, que también está correlacionado. Entonces, el cultivo en sí engrana distintos aspectos técnicos y logísticos que van a hacer posible el éxito productivo en esta actividad. Estas son las partes típicas de una embarcación adecuada para el cultivo de moluscos, como podemos apreciar. En la parte punta tenemos la roda, la guardamusa, los bancos, los cuales son sumamente, deben estar muy reforzadas para el efecto de la tensión instalado de las líneas, las bordas, puntos donde se van a izar las linternas, el estribor bien reforzado, las escuadras. Ahí podemos apreciar, por ejemplo, esta embarcación, ahí tiene la compresora, que finalmente sirve para lo que es el buceo semiautónomo. Acá tenemos el motor fuera de borda que he mencionado, este tiene 60 caballos de fuerza. Tenemos acá la pluma, el winche, una máquina muy importante que agiliza las operaciones. Prácticamente la fuerza que nos presta esta máquina equivale a la fuerza de 15 personas. Entonces eso hace que las operaciones se lleven de manera mucho más ágil y de forma oportuna. Pero bueno, también es necesario resaltar el hecho de que, como ya he mencionado, hay unidades productivas generalmente privadas donde se puede hacer sistemas, como pueden apreciar acá, de 20 pisos. Pero como ya lo he mencionado, esto sería muy difícil y muy dificultoso ser izada por las personas que operan. Naturalmente acá ya se hace uso de una grúa
y de esta manera pues se optimiza los puntos de cultivo. Una línea prácticamente rinde por 2, pero lógicamente el grado de mecanización es mucho más notorio, como pueden ustedes apreciar, y por ende mucho más rápido. Y aquí, bueno, lo están empleando para uno de 10 pisos. Lógicamente lo hacen más rápido también. Obviamente esta empresa tiene más de 3.000 líneas. O sea, eso también hay que considerarlo. Ese proceso es muy importante, como lo vamos a resaltar en las próximas diapositivas. Ya que he tocado el tema de buceo, debemos aclarar, el buceo que se ejerce en esta actividad no tiene fines recreativos, tiene fines operacionales. De tal manera que el buzo que aplica para esta actividad tiene conocimiento claro de lo que tiene que maniobrar el instalado, el anudado, el anclaje de los sistemas de fondeo, sumamente importante, pero más importante, preservando la salud y la integridad física de quien lo opera. En ese sentido, quiero resaltar que en el Centro de Acuicultura de la Arena tenemos un expertise calificado ya de mucho pasto de muchos años de experiencia, en la cual también nos hemos comprometido en poder apoyar a las personas que aplican esta actividad en sus unidades productivas y que pretendan afianzarse en lo que es la instalación de líneas de cultivo. Básicamente, como podemos apreciar, hay dos tipos digamos, de buceo: el autónomo, haciendo uso de balones de aire comprimido, y el semiautónomo, que normalmente nosotros podemos apreciar en las distintas unidades productivas del país, en la cual se usan compresoras y la cual emplean una manguera por la cual se provee de aire al buzo de manera correspondiente. Pero el área de buceo y reflote es muy importante, porque como podemos ver acá en esta simulación, en el caso A podemos ver que una línea está ensenada, producto de las corrientes marinas, el aire, las mareas, y cuando una línea madre pierde su posición normal, que debe ser como en el caso B, de manera paralela a la superficie del agua, esto conlleva al hacinamiento de los organismos y por ende a la mortalidad. Por ese motivo es que el área de buceo y reflote es una de las áreas determinantes para el cultivo suspendido de moluscos bivalvos, dado que estas actividades operacionales tienen que ser de manera oportuna y lo más inmediato posible, considerando las condiciones del mar. Entonces, para fines de entendimiento, en este escenario, lo que se pretende es que siempre las líneas de cultivo tengan digamos, la forma como lo manifiesta en el caso B, en la parte inferior. Esa es la forma ordenada, correcta, como deben ir posicionadas los distintos sistemas de cultivo, más no como en el caso B. Eso es lo que debemos evitar en el proceso del cultivo. Por ese motivo es que, como reitero, el buzo tiene que estar preparado para poder, por ejemplo, hacer inmersión, y para evitar que el motor fuera de borda se sobreexija, se tiene que usar, por ejemplo, cilindros en la cual se inyecta aire para anudarlo con el sistema de fondeo o muertos, y de esa manera la tensión puede ser un poco más llevadera, pero siempre preservando el cuidado del buzo. Por eso hay ahí la importancia de la capacitación operacional. Esa es la expertise que debemos siempre aplicar para asegurar que toda operación no conlleve a incidencias que puedan afectar al personal. Y a continuación vamos a ver un video donde, por ejemplo, el buzo aquí está haciendo labores de reflote y monitoreo de los sistemas de cultivo y los semovientes que contienen estos. Como podemos apreciar ahí, esta es una linterna L3. Contiene ejemplares que están ahí sembrados. Estos son particularmente reproductoras. Ahí lo que está haciendo el buzo es verificar las condiciones gonadales de esta especie, aperturándolas e inyectando aire, de tal manera que nos permita ver la coloración de las gónadas. Ese es un aspecto cualitativo muy valorado a la hora de toma de decisión, de poderlas también desdoblar, y por ende también para fines de reproducción.
Ahí podemos aprender. Generalmente, como ya he mencionado, estas linternas están a una profundidad de 8 metros. Siempre considerando ahí, como ya lo he mencionado, que en épocas de verano generalmente se izan a 4 metros, debido a que a la profundidad ya hay poca cantidad de oxígeno y eso podría repercutir de manera negativa, trayendo consigo una alta tasa de mortalidad. Tecnología del cultivo. Vamos a entrar a esta etapa final donde nosotros vamos a invertir ideas, conocimientos relacionados al cultivo, partiendo del flujo de producción de concha abanico. Este cuadro es el resumen y validación de diferentes etapas que se han ejecutado en el centro, de tal manera que, como repito, se han validado su efectividad y producto de ello es que hemos apreciado acá diferentes aspectos como el tema del rango de talla, la densidad que se sugiere para la siembra y tener éxito productivo, la talla promedio que éstas deben tener, los sistemas respectivamente, como ya hemos visto en imágenes anteriores, que se deben aplicar dependiendo la talla del organismo, las etapas que éstas pertenecen básicamente y el tiempo de cultivo que éstas van a necesitar. Y la de la parte izquierda representa los tamices, que eso es muy importante para poder seleccionar los ejemplares y estandarizar tallas. Entonces, ¿por qué el recuadro rojo? Porque evidentemente el día de hoy estamos tratando un poco más de ser incisivos en los aspectos propios de los juveniles hasta la etapa de cosecha, que generalmente arranca con una talla de 25 milímetros en adelante, que generalmente ya se cosechan ya a los 70 milímetros o 65, dijo, y en adelante, pero generalmente a los 70 redondo. Entonces, como podemos apreciar, para llevar a cabo este trabajo, siempre tenemos que ser incisivos en reiterar que la programación de los desdobles deben estar ya previstos. Es una forma como se programa en toda unidad productiva para poder ya valorar el momento oportuno del desdoble. Pero para que eso sea determinante y ya se ejecute, hay que hacer siempre los monitoreos respectivos, es decir, los controles biométricos. Porque finalmente eso es lo que se pretende, que los organismos tengan baja tasa de mortalidad, pero que también expresen un incremento en cuanto a talla. Y esto también conlleva algunos aspectos fundamentales que debemos precisar. La talla promedio de cosecha, como ahí podemos ver, arranca de 65 milímetros. La talla promedio de crecimiento, promedio 10 milímetros mensual, es hasta que el organismo alcanza los 50 milímetros. Esa es una característica muy importante de destacar. En adelante ya se reduce la tasa de crecimiento, se reduce a 5 milímetros mensual a partir de los 50 milímetros. Recomendación. Se debe reducir un 25% de la densidad teórica que acá se precisa en las etapas, en las estaciones del año que son invierno, porque como sabemos, estos son los periodos donde hay menos afloramiento algal, por lo tanto hay menos cantidad de alimento para estos organismos y eso también repercute en la tasa de crecimiento. Por eso se sugiere la reducción de la densidad, para que de esa manera tengan oportunidad los ejemplares de poder filtrar una cantidad correcta de fitoplancton y por ende crecer de manera adecuada. Lógicamente eso conlleva a tener un espacio logístico mucho más amplio en cuanto a cantidad de linternas. Eso también hay que destacar. Pero si hablamos de desdoble, es implícito tocar los organismos epibiontes que se llenan en las linternas, en las boyas, en todo material que se sumerja en el mar, porque como todos sabemos, el mar está lleno de vida, no solamente de conchas de abanico, sino también está compuesto de choros, polidora, cirrípedos, como los picachos, como se le dice, también está la Ciona intestinalis. Entonces, todos estos organismos se adhieren a la superficie de los sistemas, lo cual hacen que incremente su peso. Y esto también conlleve a mayor cantidad de personal si es que uno no monitorea la cantidad de fouling que se adhiere a los sistemas. O sea, en resumen, siempre es importante monitorear tu cultivo. El hecho de que uno desdoble el cultivo no significa dejarlo ahí y olvidarnos por un mes. No, los monitoreos tienen que ser constantes.
de tal manera que se aprovecha las facultades y bondades que tiene el sistema suspendido. De tal manera que si uno, por ejemplo, mide la cantidad de oxígeno que tiene y ve que a 8 metros hay poco oxígeno, entonces tenemos la oportunidad de izar la línea a 4 metros y de esa manera hacer que el animal tenga mejores condiciones de vida y por ende mejor tasa de crecimiento. Esas son bondades que te ofrece el sistema suspendido si lo sabes trabajar. Por eso es muy importante la capacitación y asistencia técnica para asegurar los cultivos y de esa manera tener rédito económico, que es lo que se busca con la acuicultura. Respecto a la selección de los organismos, existen diferentes tipos, es decir, el tamizado mecánico, en la cual se emplea tinas o bandejas, y también existe el tamizado manual, donde se usan tinas plásticas, en la cual se aperturan, digamos, aberturas de diferentes longitudes, y también tenemos el tamizado mecánico. Como podemos apreciar en la imagen, son máquinas que hacen vibraciones constantes de vaivén, de tal manera que los organismos van separándose en función a la abertura de las planchas de metal inoxidable, es decir, de acero inoxidable. Muy importante el emplear agua fresca, puesto que definitivamente estos organismos son susceptibles al estrés y lo que se pretende es evitar que estos organismos se nos mueran. De acuerdo a la experiencia y actividad de asistencia técnica, hemos visto muchas veces que los aspectos relacionados al desdoble pocas veces tienen agua fresca. El agua tiene que ser corriente, de tal manera que los organismos tienen una cantidad de oxígeno a disposición que les permite estar en buenas condiciones, como pueden ustedes ver las imágenes. Ahí se puede apreciar cómo el personal va haciendo el tamizado de manera manual. Esto, lógicamente, esta metodología de cultivo es básica para pequeñas unidades productivas que van incursionando en la actividad de la acuicultura y que pues probablemente teniendo mayores réditos económicos ya pueden aspirar a tener selectores o tamizadoras mecánicas, como hemos visto en las imágenes anteriores. ¿Por qué es importante el tamizado o desdoble? Esto es el fundamento, básicamente, porque debemos tratar que todos los organismos que se llevan a cabo el cultivo deben estar lo más próximo, deben tener características semejantes, porque esto hace que mejore la tasa de crecimiento, por tanto menos mortalidad. Asimismo, es importante el tamizado para optimizar la superficie de cada piso de la linterna de cultivo y también minimizar el riesgo de embalbado entre individuos. Recordando que esta especie apertura las valvas de manera constante y si hay una cantidad en demasía, entre ellas se embalban, como se dice, y al final ambas terminan muriendo. Por eso es muy importante cubicar la cantidad adecuada de organismos haciendo muestreos constantes para poder hacer que la densidad teórica se refleje también en la densidad práctica sembrada en cada linterna. Asimismo, otro aspecto a resaltar es se tamiza para evitar menor estrés por hacinamiento. Esto es natural porque evidentemente al paso del tiempo hay incremento de talla y por ende hay la necesidad de contar con más espacio. Por eso es muy importante tomar en cuenta que, por ejemplo, para 1 millón de semillas, que en un inicio se necesita solo 200 linternas, al paso del tiempo, con una tasa de mortalidad de 30%, ese 1 millón de semillas que inició va a requerir al final para cosecha 2.333 linternas, lo cual representa 24 líneas. O sea, es decir, cuando uno hace el cultivo, se va abriendo el cultivo, o sea, abanica, de tal manera que, como hemos notado, 2 líneas se va desdoblando hasta terminar en etapa de cosecha con 24 líneas. Es decir, se necesitaría en total 3.5 hectáreas. Muy importante los controles biométricos, es la segunda vez que lo reitero, porque esto es la forma correcta como uno debe llevar a cabo el proceso del cultivo, tomando en cuenta la tasa de mortalidad, la cantidad de organismos epibiontes que se coluden o se llenan en los sistemas, es una percepción cualitativa que también se va valorando para las tomas de decisión del encargado del cultivo. Por eso debe tenerse un registro detallado
de los diferentes parámetros físicos, químicos del cultivo. El cultivo suspendido en sí demanda orden, pericia y de manera oportuna ejecutar todas las labores operacionales que nos permitan tener el éxito productivo que se necesita. Por lo tanto, para irlo resumiendo, necesitamos hacer un monitoreo constante del fitoplancton que existe en nuestra zona, que es la fuente alimenticia de los organismos, el monitoreo constante, la toma de parámetros, mínimo 3 veces al día, el potencial de hidrógeno, pH, la calidad del agua, la cual también nos sirve para poder de manifiesto en lo que es los informes semestrales a las entidades que lo correspondan y lo necesitan. La densidad de cultivo, como ya lo dije, hay que reflejar la densidad teórica y la densidad práctica que nosotros aplicamos en los sistemas de cultivo. Por eso es muy importante hacer asegurarse que la cubicación o la cantidad de organismos sean acorde con lo que nosotros hemos visto en el flujo de producción. Asimismo, también verificar los índices de salinidad, que eso también es muy importante para el correcto desarrollo de estos organismos en cultivo. Pasamos a lo que es el rendimiento o producción de este organismo, mencionando que para densidad de siembra final de 30 ejemplares por piso, el rendimiento se encuentra entre 1,3 kg a 1,4 kg por manojo, recordando que un manojo son 96 unidades, obteniendo cosechas de conchas de abanico de código 3040, cuyas tallas de cosecha son entre 65 a 75, promedio 70 milímetros. Y el peso promedio es de 14,5 gramos, compuesto de tallo y gónada. En resumen, el rendimiento por línea, nuestra expectativa siempre está puesta que mínimo debe ser 300 manojos por línea. El rendimiento en cuanto a peso a línea debe ser 400 kilos por línea. Y el rendimiento por hectárea, 2,8 toneladas. Recordando siempre, recomendando que por hectárea debe siempre ponerse 7 líneas, hasta 7 líneas. Puede ser menos, pero preferible que no supere la cantidad de 7. Bueno, estos son aspectos que tenía que mencionar y ya se ejecutaron. Así que sin más que mencionar, agradezco a la oportunidad que se me ha brindado esta mañana de poder vertir conclusiones técnicas que hemos podido recaudar en campo. Y sin más, esperamos, muchísimas gracias. Cedo la palabra a la ciudad de Lima. Gracias.